Lectura del día número 97 para completar en 365 días la Biblia en un año. Corresponde a abril 7, Deuteronomio 31:1 a 32:27. Cuando Moisés terminó de dar esas instrucciones a todo el pueblo de Israel, dijo: Ya tengo 120 años y no puedo seguir guiándote. El Señor me dijo: No cruzarás el río Jordán. Sin embargo, el Señor tu Dios sí cruzará delante de ti. Él destruirá a las naciones que viven allí y tú tomarás posesión de esa tierra. Josué te guiará para cruzar el río, tal como el Señor prometió. El Señor destruirá a las naciones que viven en esa tierra, tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor te entregará a los que viven allí, y tú tendrás que hacer con ellos lo que te ordené. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a tus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se las darás como sus porciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Entonces Moisés escribió en un libro todo el conjunto de instrucciones y se lo dio a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor y a los ancianos de Israel. Luego Moisés les dio la siguiente orden: al final de cada séptimo año, el año de liberación, y durante el festival de las enramadas, leerán este libro de instrucción a todo el pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el lugar que él elija. Convoquen a todos, a hombres, mujeres, niños y a los extranjeros que vivan en sus ciudades, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor su Dios y a obedecer cuidadosamente todas las condiciones de estas instrucciones. Háganlo para que sus hijos, que no saben nada de estas instrucciones, las oigan y aprendan a temer al Señor su Dios. Háganlo mientras vivan en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Luego el Señor le dijo a Moisés: Ha llegado la hora de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en el tabernáculo para entregarle mi encargo a Josué allí. Entonces Moisés y Josué fueron y se presentaron en el tabernáculo. Así que el Señor se les apareció en una columna de nube que se detuvo en la entrada de la carpa sagrada. El Señor le dijo a Moisés: Estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá contra ellos. Los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán: Estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a la total maldad que cometen al rendir culto a otros dioses, a toda la maldad que cometen al rendir culto a otros dioses. Por lo tanto, escribe este canto y enséñalo a los israelitas, ayúdalos a que lo aprendan para que me sirvan de testigo contra ellos, pues los haré entrar en la tierra que juré dar a sus antepasados, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Allí llegarán a ser prósperos, comerán todo lo que quieran y engordarán, pero comenzarán a rendir culto a otros dioses, me despreciarán y romperán mi pacto. Entonces, cuando les ocurran grandes calamidades, este canto servirá de prueba en su contra, porque sus descendientes jamás lo olvidarán. Yo conozco las intenciones de este pueblo, incluso ahora que todavía no han entrado en la tierra que prometí darles. Así que ese mismo día Moisés escribió el canto y lo enseñó a los israelitas. Luego el Señor encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras: Sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. Cuando Moisés terminó de escribir todo el conjunto de instrucciones en un libro, les dio la siguiente orden a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor: Tomen este libro de instrucción y pónganlo al lado del arca del pacto del Señor su Dios, para que se quede allí como testigo contra ustedes, los israelitas, pues yo sé los rebeldes y tercos que son. Incluso ahora que todavía sigo vivo y estoy con ustedes, se han rebelado contra el Señor. Cuanto más rebeldes se pondrán después de mi muerte. Llamen ahora a todos los ancianos y a los funcionarios de las tribus para que les hable directamente y ponga al cielo y a la tierra como testigos en su contra. Yo sé que después de mi muerte ustedes se corromperán por completo y se apartarán del camino que les ordené seguir.
En los días futuros les tendrán calamidades porque harán lo malo a los ojos del Señor y lo enojarán mucho con sus acciones. Entonces Moisés recitó el canto entero en presencia de toda la congregación de Israel. Escuchen, oh cielos, y hablaré, oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, que glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, que justo y recto es Él. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él cuando actúan con tanta perversión. ¿Son realmente sus hijos? ¿Son una generación engañosa y torcida? ¿Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Recuerda los días pasados. Piensa en las generaciones anteriores. Pregúntale a tu Padre y Él te informará. Averigua con los ancianos y ellos le contarán. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso, lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos, como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo donde sus plumas, llevarlo a salvo donde sus plumas. El Señor, solo Él lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Lo nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva en los pedregales. El alimento con yogur de la manada y leche de rebaño también son con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros a Basán y Cabraz. Junto con el trigo más selecto bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de las uvas, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno, entonces, abandonado a Dios, quien lo había creado, se burló de la roca de su salvación. Provocó a celos el rendir culto a dioses ajenos, lo enfureció con sus actos detestables. Él ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocía, a los dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio por todo eso y se alejó de ti, provocando el enojo por tus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré, pues ya veremos cómo terminan, pues soy una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos me despertaron mis celos al rendir culto a obras que no son Dios, provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus cielos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba. Devora la tierra y todos sus cultivos y enciende hasta los cimientos de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y los derribaré con mis flechas, los debilitaré con hambre, alta fiebre y enfermedades mortales. Les enviaré colmillos de bestias salvajes y serpientes venenosas que se arrastran por el polvo. Por fuera la espada los matará y por adentro el terror los carcomerá tanto a los muchachos como a las jovencitas, tanto a los niños como a los ancianos. Pues los habría aniquilado por completo, habría borrado hasta del recuerdo a ellos, pero temí la burla de los enemigos de Israel, quienes podrían entender mal y decir, nuestro poder ha triunfado, el Señor no tuvo nada que ver en eso. Seguimos con la lectura de Lucas 12, 8 a la 34. Les digo la verdad, a todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios, pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado.
Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: Tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuanto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o ropa suficiente para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren, los cuervos no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por las cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosechan su ropa. Sin embargo, ni Salomón ni toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y sí, Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber, no se preocupen por estas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo momento y en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna rodilla podrá destruirlo. Donde esté su corazón, allí está también los deseos de su corazón. Salmo 78, 32 al 55. Sin embargo, el pueblo siguió pecando a pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en Dios, entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en honor. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron, tomaron en serio a Dios, entonces recordaron que Dios era su roca. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios altísimo para su redentor en este caso, pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón, no eran leales a Él, no cumplieron su pacto. Sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató la furia o su furia, que acordó del que eran simples mortales. Se desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y entristecieron su corazón en esta tierra seca y baldía. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto ni sus maravillas en la llanura del Zoán, pues Él convirtió los ríos en sangre para que nadie pudiera beber de los arroyos. Envió grandes enjambres de moscas para que los consumidores y miles de ranas para que los arruinen. Les dio cultivos a las orugas, las langostas consumieron sus cosechas.
Destruyó sus vides con granizo y destrozó sus higueras con aguanieve. Dejó su ganado a merced del granizo, sus animales abandonados a los rayos. Desató sobre ellos su furia o su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad. Envió otra contra ellos a un grupo de ángeles destructores. Se enfureció contra ellos, no perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Mató al hijo menor de cada familia egipcia, la flor de la juventud en toda la tierra de Egipto. Pero guió a su propio pueblo como a un rebaño de ovejas, los condujo a salvo a través del desierto, los postergó, protegió para que no tuvieran temor. En cambio, sus enemigos quedaron cubiertos por el mar. Los llevó a la frontera de la Tierra Santa, a la salida de las colinas que había conquistado para ellos. A su paso expulsó a las naciones de esa tierra, la cual repartió por sondeo a su pueblo como herencia establecida o que estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Proverbios 12, versículos del 21 al 23. Nada malo le sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Esta es la lectura que corresponde al día número 97. Los esperamos para la lectura del día número 98.